Hola, hola, Dios les bendiga, querida familia en la fe, querida familia de Iglesia Vida y todos aquellos que nos siguen a la distancia. Gracias por conectarse en el canal de Iglesia Vida o en mi canal como pastor de Dr. Carlos Andrés Moore. Así que es una bendición poder llegar nuevamente hasta ustedes después de tanto tiempo que había tomado un descanso. Hemos estado bien ocupados como familia, como iglesia, muy contentos de estar en un nuevo lugar que Dios en su gracia nos ha permitido tener, un lugar donde personas están entregando su vida a Cristo, donde estamos volviendo a congregarnos como familia en la fe, con todos los cuidados necesarios, sabiendo que debemos estar en oración, vigilantes, cuidándonos en medio de esta pandemia que desgraciadamente parece que no tiene fin, que las cosas se complican. Estaba leyendo que hoy hubo 1,000 fallecidos, el día de ayer 1,000 fallecidos también nuevamente en este país. Y eso es una tragedia para mucha gente que está sufriendo. Debemos cuidarnos, debemos cuidar a nuestros hijos. Y bueno, hoy tengo un tema muy especial, un tema que es muy importante, un tema que ha causado mucha controversia, confusión en el mundo. Hay dos pasajes principalmente, este es uno de ellos, el otro se encuentra en Primera de Corintios 14, que ha limitado mucho el ministerio de la mujer en las iglesias. Y bueno, es un tema súper controversial, un tema en el que se han escrito muchos libros de posiciones contrarias, de pastores, académicos, que abrazan diferentes posiciones sobre si la mujer puede o no enseñar en la iglesia, estar en el ministerio. Y ese no va a ser precisamente el enfoque de hoy, sino vamos a ver una exégesis, una explicación de un pasaje que es bastante difícil de poder digerir cuando lo leemos por primera vez en la iglesia. Yo recuerdo que leí este pasaje hace algunos años atrás, cuando estaba leyendo la Biblia más a fondo en mi adolescencia, y cuando llegué a este pasaje dije, este pasaje suena muy fuerte, suena como muy injusto, pero tiene que haber una explicación, porque ¿cómo así que Dios es un Dios que para Él no hace acepción de personas, Él nos ama? ¿Cómo este pasaje es tan fuerte contra la mujer? Vamos a escucharlo y esta pregunta es si la mujer debe estar en silencio y sujeta. Y va a haber hombres que dicen claro que sí, claro que son hombres que en la sociedad denominamos como machistas, pero hay otros que dicen no, esta es la convicción que la Biblia misma nos dice. Vamos a ver el pasaje juntos. Dice en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15 se encuentra nuestro pasaje, pero vamos a ver el 11 y el 12 ahora. Dice, la mujer aprenda en silencio. O sea, aprender que le enseñe, ni siquiera que hable o que diga algo en silencio, con toda sujeción. Es una palabra que no nos gusta en esta época en la que celebramos la libertad, la independencia, los movimientos de liberación en el mundo. Con toda sujeción, porque no permito, dice el apóstol Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Suena bastante machista este pasaje, como que la mujer esté ahí en una orilla, calladita, porque es un mundo de los hombres. Y dice el verso 13 al 14, porque Adán fue formado primero y después Eva. A ver, apóstol Pablo, ¿a dónde vas con este argumento que fue formado primero Adán y después Eva, según el relato de Génesis? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces vemos que la mujer, bueno, Adán claro que también cedió ante la tentación de Satanás en el huerto del Edén y hizo caso también a su mujer, pero en el orden de quién cayó fue la mujer, es cierto, la que escuchó a Satanás en la forma de la serpiente y supo que quiso probar de este árbol del conocimiento del bien y del mal, de este fruto. Y dice en el verso 15, pero se salvará la mujer engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Es un pasaje como que la mujer solo para tener hijos. Cuando uno lee este pasaje causa un poquito de shock en nuestra fe cristiana porque decimos, bueno, Dios es un Dios maravilloso que nos ama, que nos rescata, que nos transforma, que Él no hace acepción de personas, que Él abre sus brazos para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa este pasaje? Y nos preguntamos, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Es muy importante entender que las cartas del Nuevo Testamento son literatura circunstancial. ¿Qué significa eso? Que surgen de una circunstancia. Ponte a pensar cuando tú haces una llamada telefónica a alguien de tu familia o algún amigo o algún hermano en Cristo, generalmente hay una razón atrás de la llamada.
puede ser saludarles, ver cómo están porque los has tenido en el pensamiento, puede ser ver cómo salieron de la cirugía, cómo siguen de una enfermedad, puede ser para invitarles a tu grupo de vida o para pedirles un favor que necesitas de ellos. Siempre cuando hay una llamada telefónica hay una razón. Cuando la gente enviaba una carta en el mundo antiguo y no tan antiguo de hace unas décadas atrás que no existían los textos y que no existía el internet y no existían los celulares, la gente se enviaba telegramas, se enviaba cartas y era porque surgían de una circunstancia, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para poder tratar de entender lo que cada pasaje bíblico de las cartas del Nuevo Testamento dicen. Tenemos que descubrir qué estaba sucediendo, en qué contexto se dio la conversación, porque abrir la carta de Timoteo es como, o la carta de Pablo a los Efesios, es como levantar el teléfono y escuchar una conversación de alguien en tu casa hablando con otra persona. Imagínate que levantas el teléfono, algunos de ustedes lo hicieron en aquel entonces que no había celulares, y levantabas el teléfono y decir, a ver, ¿con quién está hablando mi mamá o mi hermano? Y escuchaba, sí, te dije que te veo allá, te veo a las 8 de la noche y trae lo que te pedí. Y tú te quedas pensando, espérate, ¿qué le pidió? ¿Dónde lo va a ver? ¿Qué está pasando? Y eso sucede cuando abrimos las cartas de la Biblia. Entonces, ¿es esto un mandato universal, como algunos han entendido y dicho, ok, la mujer debe estar en silencio, calladita, sujeta, no tiene que decir nada, está prohibido que una mujer enseñe a un varón, la mujer no puede tener ningún ministerio en la iglesia donde enseña a los demás? ¿O es una situación circunstancial, una situación que está definida por las circunstancias que nosotros desconocemos? Bueno, vamos a ver lo que dice este pasaje y al hablar de si la Biblia es un libro machista que desprecia a la mujer, mucha gente se saca de onda, como decimos los mexicanos, o cae en shock cuando ven pasajes donde ven la predominancia del hombre o donde se habla, por ejemplo, de la esclavitud como una institución social que existía en la antigüedad. Es muy importante que entendamos que la Biblia es un libro que surge de una sociedad patriarcal, de una sociedad donde el hombre tiene el rol de liderazgo sobre su familia, es el género sexual más fuerte del hombre que la mujer, y es la persona que protegía a su familia, proveía a su familia. Y la Biblia, Dios se revela en medio de una sociedad patriarcal, y hay una definición de roles que Dios da. En 1 Corintios 11 va a hablar Dios del liderazgo que dio al hombre sobre su casa, no un liderazgo para imponerse, porque también el hombre es una carne con su mujer y debe tomarla en cuenta. Y dice en Efesios 5 que el hombre debe entregarse a sí mismo por su esposa, así como Cristo se entregó y amó a la iglesia. Pero este no es lo que estamos hablando ahora. Vamos a ver, dice en Génesis 1:27 que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer. Ambos son hechos a la imagen de Dios, reflejan el carácter de Dios que nos fue dado cuando Dios nos creó. Tenemos la capacidad de pensar, de crear, de razonar, de sentir y de actuar y de tener libre albedrío. Dios nos fuimos creados a su imagen, tanto hombre como mujer. Y en Gálatas, Pablo dice que delante de Dios, cuando estamos en Cristo Jesús, no hay preeminencia sobre varón y mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Muy importante entender eso, que la Biblia, desde el punto de vista de la antigüedad, es un mundo da un mensaje bastante justo o equitativo del valor de la mujer. La Biblia exalta el valor de la mujer, no disminuye el valor de la mujer. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Bueno, hay indicación explícita. Cuando leemos 1 y 2 Timoteo, es una carta que Pablo escribe a Timoteo. Timoteo era un colaborador del apóstol Pablo, había sido dejado encargado de la iglesia en Éfeso para que nombrara ancianos, para que nombrara pastores de las diferentes iglesias que había en Éfeso. Y Pablo le da una dirección de cómo debe llevar a cabo su ministerio como un siervo de Dios. Y entonces, aunque Pablo está escribiendo a Timoteo, es una carta que está describiendo las circunstancias particulares de la iglesia en Éfeso, en el mundo griego. 1 Timoteo 4:1, por ejemplo, vemos la evidencia que había falsa doctrina. Le recuerda Pablo a Timoteo, dice que el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Vemos que había personas que se estaban apartando de la fe sincera a Cristo. Y dice que prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de Satanás para desviar a las personas de la verdad de Dios.
Y es bien interesante o sea, vemos que hay falsa doctrina, que hay apostasía en medio de este mensaje, de esta carta sobre que la mujer está en silencio. Pero es bien interesante que en el verso 3, cuando habla de estas doctrinas de demonios, dice que prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó, pero también dice, el verso 3 dice, prohibirán casarse. Es interesante porque eso lo conectamos con el capítulo 2, que es una sola carta. La carta de Timoteo no estaba dividida en capítulos ni versículos. Fue una carta que el apóstol Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo, para saber cómo debía conducirse en la iglesia de Dios en Éfeso. Y es interesante porque habla de que la mujer se salvaría engendrando hijos. Y es bien interesante que el capítulo 4 dice que algunas de las falsas enseñanzas que había en ese tiempo era prohibir casarse. Muy interesante porque algunos lo ven como un aspecto de falsos maestros que están influyendo en las mujeres de la congregación, y dice que se salvará si vive en la fe, si no se aparta de la fe siguiendo estas doctrinas de demonios que prohíben casarse. Y bueno, esto es algo que por mucho tiempo yo entendí este pasaje así, y recientemente ha salido nueva evidencia que ahorita voy a compartir sobre una situación particular en Éfeso. Pero lo que es cierto es que había falsos maestros influyendo en mujeres de la congregación. Déjame y te comparto la evidencia de esto. En 1 Timoteo 5:13 esa es una posibilidad, habla de viudas que la iglesia alimentaba para que habían quedado desamparadas al morir sus esposos, al no tener hijos. Y Pablo hablaba que algunas de ellas, al no tener esposo, al no tener hijos, y estaban recibiendo comida de la congregación, habían dado cabida a Satanás en sus vidas. Y dice que algunas de ellas estaban de ociosas, o sea, la iglesia las alimentaba, ellas no cooperaban, no eran recíprocas en servir a la iglesia o en servir a las personas. Y dice que algunas estaban de chismosas, entremetidas, hablando de lo que no debieran. De alguna manera estaban de casa en casa contaminando, trayendo o chismes o falsa enseñanza, y estas eran algunas mujeres viudas de la congregación. Y en la segunda carta a Timoteo le dice que habla de los maestros falsos, que dice que entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, dice la versión Reina Valera. En griego está hablando de unas mujercitas o mujeres pequeñas. Se llevan cautivas estos falsos maestros influyen sobre mujeres pequeñas o mujercitas. Lo que está diciendo que eran mujeres débiles, que no tenían fortaleza en la fe, que eran influidas y de alguna manera seducidas también. Y dice que eran llevadas, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Entonces vemos que de alguna manera estos falsos maestros influenciaban directamente en mujeres, y eso lo dice explícitamente 2 Timoteo 3:6. Y continúa diciendo que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Es interesante porque si se refiere a algunas de estas mujeres siendo influidas por los falsos maestros, siempre estaban queriendo aprender, pero no abrazaban la verdad, sino que estaban llevando a la congregación falsa doctrina. Y es interesante porque habla de dos personajes del Antiguo Testamento que se opusieron al liderazgo de Moisés, el hombre que Dios había puesto para liderar al pueblo. Dice que así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, los falsos maestros, que estaban influyendo en las mujeres. Y dice, son hombres de mente depravada, reprobados en la fe. Entonces, cabe la posibilidad al estudiar esto, al ver las dos cartas, primera y segunda de Timoteo, de que hay mujeres siendo influenciadas por falsos maestros dentro de la congregación de Éfeso. Y ahí tendría todo el sentido del mundo que Pablo dice, la mujer aprende en silencio, no va a imponer su autoridad sobre la iglesia, porque de alguna manera estaban queriendo usurpar autoridad. De hecho, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje que habla de que querían usurpar autoridad. Entonces existían un grupo de mujeres en Éfeso cautivadas por falsas doctrinas que estaban buscando imponerlas e imponerse sobre el liderazgo de hombres o de varones en la congregación. Por eso dice, la mujer aprenda en silencio. O sea, no estés interrumpiendo las reuniones públicas, que eso sucedía en 1 Corintios 14 también, interrumpiendo las reuniones públicas para objetar o para malguiar o para imponer tus creencias. Dice con toda sujeción, o sea, respeta la autoridad, no te pases por encima y quieras hacer a un lado a los ancianos que Dios ha puesto en la iglesia.
Y dice, no permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí lo que está diciendo, más que decir que la mujer influye en el hombre al enseñar, porque Dios ha dado dones de enseñanza a mujeres y que son de mucha bendición a la congregación en un grupo de vida, en una escuela dominical, como algunas iglesias suelen tener, o en una célula, como algunas iglesias le llaman. Y Dios usa poderosamente a algunas mujeres para explicar la palabra de Dios, compartir vida en Cristo. Sin embargo, aquí habla de ejercer dominio sobre el hombre, o sea, de imponer un dominio, que es algo que ya no es sano, que ya no es correcto. Y dice, sino estar en silencio en el contexto de todo lo que ha sucedido. Y luego habla porque Eva fue la que fue engañada. Habla de que mujeres estaban siendo engañadas, el contexto. Entonces vemos que había imposición de enseñanzas de algunas mujeres que buscaban imponerse sobre la congregación. Ahora, hay un estudio reciente de un doctor en un PhD, Doctor in Philosophy, es el título, es un título de mucha investigación académica. Cuando yo estaba en el seminario, quería hacer un doctorado en filosofía de la religión, necesitaba el hebreo, el griego y necesitaba otros 2 idiomas. Quizá por eso tomé un año de latín teológico, por ahí tengo mis libros de latín teológico que estuve remarcando, aprendiendo vocabulario, aprendiendo la gramática del latín teológico, porque necesitas 2 más idiomas para hacer investigaciones. Es un degree, le llaman en Estados Unidos, es una carrera de investigación. Entonces vemos que este hombre, que tiene un PhD en Nuevo Testamento en Trinity College de Bristol, Inglaterra, en el Reino Unido, estaba investigando sobre Primera de Timoteo y las riquezas, porque en Primera de Timoteo habla mucho de que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Dice, a los ricos de este mundo habla que sean ricos en cuanto a la fe. Y él estaba investigando todo en cuanto a ese contexto del dinero en Timoteo, y empezó a investigar monedas, se llama numismática esa materia, manuscritos de la antigüedad, y él llegó a un manuscrito que se llama la Efesiaca de Xenofón. Efesiaca de Xenofón, este libro está inclusive en Amazon, es una novela griega. Xenofón era un escritor en Éfeso, precisamente donde Timoteo estaba cuando Pablo le da este mandato que la mujer está en silencio. Y esta fue redescubierta en el siglo XVIII, estaba perdida, y cuando la descubrieron pensaban que era del siglo II, III, o sea, después del año 100 o del año 200. No tendría mucha relevancia con el tiempo de Pablo, que se escribió la carta de Pablo a Timoteo o a los Efesios. Pero es bien interesante que después descubrieron que se equivocaron en fechar esta novela griega y se dieron cuenta que era del año 50 y Pablo estaba en Éfeso entre el año 52 y 54. O sea, es una novela griega escrita en el tiempo en que Pablo escribe esta carta y el mandato a las mujeres en estar en silencio en medio de esta falsa doctrina que había en la iglesia. Entonces es interesante porque este doctor en teología utiliza una metodología socio-retórica, o sea, recrea un contexto de la vida social en la época en que Pablo escribe a mediados del siglo I en Éfeso. Entonces nos da muchísima luz en cuanto a cómo se comportaban las mujeres, cuál era la expectativa de las mujeres de esa época, cómo se vestían, cuál era la religión del momento. Y es interesante porque vamos a volver a nuestro pasaje donde comenzamos para explicarlo, a la luz de esta nueva investigación de ver el contexto social de Éfeso. En 1 de Timoteo 2, 9 al 10, vemos que dice, asimismo, aquí es donde comienza el aspecto habla que los hombres levanten manos santas sin iras ni contiendas. O sea, que los hombres, al adorar a Dios en público, lo hagan con un corazón sincero, con paz en su corazón, no teniendo odios o pleitos con otras personas. Y luego va a las mujeres y dice que las mujeres, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. Dice, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. O sea, que su adorno externo sean buenas obras. ¿Cómo tratas a los demás? Tu amabilidad,
que sirves a otros, que ese sea tu adorno. Dice, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Esta palabra piedad se refiere a que profesan la fe en Cristo, que están en la fe. Compórtate como una mujer que ha conocido a Jesús en su vida y que sus obras muestran que ama a Jesús y que camina con Dios. Pero es bien interesante que cuando dice no con peinados ostentosos, en griego literalmente está diciendo no con trenzas. Que, o sea, las trenzas era una manera de hacerse un peinado con grandes adornos en la antigüedad y algunos se incrustaban adornos de perlas o de oro en el pelo. Entonces, cuando uno estudia la literatura de esta época, se pone muy buena la cosa porque empezamos a entender el contexto de por qué la mujer debe estar en silencio en relación con la forma en que se viste. Había una diosa en la antigüedad que se llamaba Artemisa en el mundo griego. En el mundo romano, grecorromano, era un imperio grecorromano, un imperio romano, pero la cultura que permeaba era la del imperio anterior, que era griego. Artemisa se llamaba Diana en el mundo romano. Inclusive recuerdo que vivía en la Ciudad de México y había la Diana Cazadora. Era una fuente muy grande. Y en muchos lugares del mundo se ha recreado a esta Diana, una mujer disparando una flecha, cazadora. Artemisa. Era una de las deidades griegas más influyentes del mundo antiguo, más veneradas, que la gente tenía devoción por ella. Y su templo principal de Artemisa estaba en Éfeso, donde Pablo dejó a Timoteo y le da esta ordenanza que la mujer está en silencio. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Uno de ellos era el Partenón de Atenas. Había ciertos lugares que eran conocidos como las maravillas del mundo antiguo. Y uno de ellos era el templo de Artemisa en Éfeso, precisamente. Ahí hay una foto recreada de cómo se vería, pero era un templo magnífico con pilares de mármol incrustado, enormes, grandísimos. Recibían visitas de miles y decenas de miles de personas cada año. Se han encontrado estatuas de esta diosa Artemisa que tiene muchos pechos en ella, porque era conocida como la dadora de la vida, como nuestra madre. Y es bien interesante porque en Hechos 19, cuando Pablo lleva el evangelio, vemos una ciudad entregada a la idolatría, a esta adoración de Artemisa o de Diana. Les quiero leer 3 o 4 versículos de Hechos para que se den una idea. Dice que los que vendían estatuas de la diosa Artemisa o Diana se enojaron porque Pablo predicaba al único Dios verdadero y muchos estaban volviendo a Cristo y se reunieron. Y esto es lo que criticaban de Pablo. Dice que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este hombre, Pablo, ha persuadido una gran cantidad de gente, gracias a Dios, porque el evangelio llega a la vida de la gente. Dice, y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y pues el negocio de ellos era vender estatuillas de la diosa Diana o Artemisa. Dice, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, porque nos dedicamos a ser diosas de barro o para vender, sino también de que el templo de la gran diosa Diana o Artemisa se considere sin valor. En realidad no tenía valor. Dice, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira la gente de la ciudad de Éfeso y dice que gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesos, grande es Diana de los Efesos, grande es Diana de los Efesos. Vemos una ciudad apasionada, súper llena de devoción a esta diosa Artemisa. Bueno, en medio de esta situación es donde Pablo escribe la carta a Timoteo, en medio de una iglesia que estaba llena de paganismo, idolatría a su alrededor. Y este templo de Éfeso era visitado, era un sitio religioso turístico muy importante del mundo antiguo. Y las niñas, desde que eran chiquitas, aprendían oraciones a Artemisa como la madre de la vida y las recitaban y las memorizaban. Y cuando venían los turistas, escuchaban las mujeres de la ciudad de Éfeso llenas de devoción por Artemisa o Diana, esta diosa de la fertilidad, de la vida, del parto. Las mujeres ricas usaban peinados especiales con adornos de oro en honor a la diosa y se ponían perlas y oro en su cabello con sus trenzas.
Qué interesante, porque ya empieza a cobrar, cuando uno descubre la realidad que Pablo vivía, empieza a cobrar vida este pasaje, ¿verdad que sí? Entonces podemos llegar a Timoteo y ahora vemos, así que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no como esta diosa de la fertilidad o esta diosa tan conocida o venerada, no con peinados ostentosos, no con las trenzas que se acostumbran en Éfeso, con oro, con perlas o vestidos costosos que mostraban devoción a la diosa pagana, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Muy interesante la investigación de este hermano en Cristo, erudito del Nuevo Testamento, que hizo su especialidad en esta investigación del contexto cultural de Éfeso. Y esta diosa Artemisa era hija de Zeus, el padre de los dioses en la mitología grecorromana, y ayudó a su madre, que se llamaba Leto, a dar a luz a su hermano gemelo Apolo, el dios del sol. Y era la patrona y protectora de las niñas, y Artemisa fue adorada como la diosa en el parto, porque era conocida como la madre de la vida. Podría traer muerte o vida a la madre al momento. O sea, cuando una mujer se embarazaba, se encomendaba a Artemisa o a Diana, Artemisa, para que le fuera bien, que la gestación del bebé se diera bien y pudiera ella vivir, porque recuerden que en el mundo antiguo no había ginecólogos, no había como ahora que uno va al hospital y en el hospital te atienden, y hemos pasado sustos en el hospital, que no se dilata suficiente la mujer y que no da luz y necesitan inducir el parto. Si se desangra, están listos los doctores para inyectar vitamina K, que hace que no se desangre la mujer. Estás en un ambiente higiénico, en un ambiente de un hospital con médicos cuidadosos, pero en la antigüedad muchas mujeres morían al dar a luz, daban a luz al bebé y ellas morían. Entonces, en este mundo supersticioso sin Dios, muchas mujeres decían, no, más me vale ser devota a Artemisa, porque si yo no me visto de una manera que traigo honor a la diosa, ella puede matarme en el parto, o también ella pueda liberarme en el parto de morir si yo le agrado. Entonces, es interesante porque esto está en el verso 11 al 15, y un poquito antes Pablo reafirma la verdad de que hay un solo Dios. En 1 Timoteo 2:5, 6 versículos antes, Pablo había dicho, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén, gloria a Dios. Uno solo que nos lleva a Dios, que no es una religión, es una persona que es Jesucristo. Y hay un solo Dios, no Zeus, Artemisa, Apolo, sino solamente un solo Dios. Y entonces, en este contexto, si había mujeres dentro de la comunidad de Éfeso que estaban todavía teniendo una vida doble de vestirse como se vestía la cultura pagana o tener un lugar en su corazón para Artemisa por miedo a que Artemisa las iba a matar en el parto, porque las mujeres, no había métodos anticonceptivos tampoco, muchas mujeres tenían hijos, hasta que algunas morían en el parto. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta palabra, muy importante, ejercer dominio o ejercer autoridad, esta palabra es autentein, que significa usar autoridad sobre alguien. O sea, Pablo no está diciendo que no permite que una mujer enseñe a un hombre solamente, sino que no imponga su autoridad quitándole su lugar en el contexto de la congregación local. Y esta palabra autentein no tiene relación con una palabra común que vemos en el Nuevo Testamento griego. Cada vez que se habla de la autoridad, en el Nuevo Testamento, esta palabra autoridad es la palabra ekousia en griego, pero aquí se utiliza otra palabra que solamente aparece aquí en 1 Timoteo, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Pero cuando leemos literatura de la antigüedad, en algunos escritos griegos posteriores, vemos que es una palabra que tiene un historial raro porque las palabras cambian con el tiempo. Significaba alguien que tomaba la vida de alguien o tomaba en sus manos su propia vida, pero eso es antiguamente, y evolucionó la palabra en escritos y significó uno que hace una cosa él mismo o el autor de una cosa. En la antigüedad era el autor de un asesinato, pero esta palabra ya en la época de Pablo es uno que es el autor de alguien o uno que actúa por su propia autoridad, o sea, por tu propia iniciativa imponiéndola sobre alguien. Un autocrático, alguien que ejerce un dominio absoluto. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no permito a la mujer enseñar
que la mujer es la autora o la que domina sobre el hombre. Ahora, cuando uno toma en cuenta el contexto de Éfeso, donde Pablo escribe a Timoteo, si había un templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, a la diosa Artemisa o a la diosa Diana, oye, pues era la dadora de la vida. ¿Quién era la dadora de la vida? Artemisa. Y había una cultura sumamente matriarcal, donde la mujer tenía una posición muy alta porque Artemisa era la dadora de la vida, la madre de toda la vida. Y quizá algunas mujeres querían imponerse sobre ancianos en la congregación e influir, y no estaban totalmente comprometidas con Dios o con la fe cristiana, sino tenían una forma un estilo de vestirse y de vivir que tenían cierta devoción, quizá a Artemisa, o influencia de esa devoción a Artemisa. Y dice, no permito que la mujer no es la autora o la autoridad suprema sobre el hombre. Y es en ese contexto que tiene sentido ver el siguiente versículo. Porque Adán fue formado primero. O sea, déjate la mitología grecorromana de Artemisa, la madre de la vida, que dio a luz a su hermano Apolos, Leto, a su mamá Leto, le ayudó a dar a luz a su hermano gemelo, Apolo, un dios muy poderoso del mundo grecorromano. Dije, deja a un lado eso, vamos a Génesis, vamos a la revelación de Dios. Y Dios en Génesis dice que Dios creó al hombre y que hizo traer un sueño profundo sobre él, y que de él tomó y trajo a una mujer hecha a su imagen y semejanza, su compañera de vida. Entonces dice, porque Adán fue formado primero en la revelación de la Escritura y después fue formado Eva de él. Y Adán, y dice, y por cierto, en Génesis 3 vemos que el que fue engañado no fue Adán. Y esto es una referencia que algunas de esas mujeres estaban siendo engañadas, ya sea por falsos maestros de la congregación o por este mito pagano de Artemisa. Dice, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y esto no quiero que suceda en la iglesia de Éfeso, es en pocas palabras lo que está diciendo Pablo. Pablo está corrigiendo falsa enseñanza influenciada por el mito grecorromano de Artemisa. Y Pablo dice, ay, por cierto, no tienen que temer que van a morir al dar a luz al no adorar a Artemisa, sino que serán preservadas o salvadas al dar a luz. Están en las manos del único Dios verdadero que tiene poder sobre la vida. O sea, ahí es donde tiene sentido el siguiente pasaje, que suena tan raro cuando no tenemos un contexto, cuando levantamos el teléfono a media conversación y no sabemos de qué trataba esta carta o las circunstancias que se vivían en Éfeso. Dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos. Si permanece, se salvará si permanece en fe, en amor, en la fe en Cristo, en amor hacia los demás y en santificación, apartándose del mal, viviendo para Dios con modestia, con una vida sujeta al Señor. Entonces dice, se salvará engendrando hijos. Esta es una palabra difícil porque nos preguntamos, bueno, ¿acaso uno se salva por tener hijos una mujer? Pues entonces ya las mamás se van al cielo todas. No. Claro que no, por supuesto que no. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y lee a Pablo, algo que queda clarísimo es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por obras para que nadie se jacte. O sea, no hay algo que tú y yo podamos hacer para que Dios nos perdone y nos limpie por nuestra conducta, sino es por la fe basado en creerle a Dios, en recibir su amor, en recibir su perdón en Jesucristo. Entonces no puede referirse a que esa mujer se salvará engendrando hijos por tener los hijos, sino que puede ser que diga se salvará de la muerte a la hora de dar a luz en el parto. Dios va a cuidar de ella si es una mujer sujeta a Dios, que permanece en amor, en confianza. Ahora algunos lo ven, no, sí habla de la salvación. Bueno, podría hablar de la salvación si se refiriera a que no se aparta de la falsa doctrina, sino que continúa en la fe, en el amor, y eso muestra que es una mujer que camina con Dios, que ha nacido de Dios, y eso va a mostrar su salvación. Y si, a diferencia de algunos que prohibirán casarse, está dispuesta a cumplir su labor como madre sin despreciarlo, se salvará. Algunos ven esa posible interpretación, ya sea de falsos maestros con estas herejías, o ya sea del mito de la diosa Artemisa, que tenía miedo de que se fuera a morir al dar a luz en el parto. Y Pablo dice, no, se salvará de morir porque Dios cuida de ella, porque Dios es su Dios y permanece en la fe, en el amor, en la santificación. Bueno, muy interesante pasaje, estamos terminando. Es un texto que es confuso, que es raro, pero creo que esta explicación fue bastante importante, bastante útil
Y recuerda esto, querido hermano en Cristo, un texto significa lo que significó para su autor. Cuando Dios inspira al autor inspirado a escribir, Dios le guía a hablar de acuerdo a la situación que se vivía en ese momento, a dar un mensaje a una audiencia que necesitaba en ese tiempo escuchar ese mensaje. Y un texto significa lo que significó para su autor, y el texto nunca significa lo que no significaba para su autor. Así que es muy probable que en este texto Pablo no está diciendo la mujer cállese la boca y se va a salvar si tiene hijos y está calladita y no habla, sino tiene que ver con un contexto de mujeres que estaban abrazando la falsa doctrina y que estaban queriendo imponer autoridad, interrumpir las reuniones públicas. Y Pablo le dice a Timoteo, hey, ya sabes lo que tienen que hacer, yo no permito que estas cosas sucedan en la iglesia, que la mujer aprenda con respeto, en silencio, no interrumpiendo, imponiendo su autoridad y creyendo que ella es la autora del hombre, porque quien fue formado primero bíblicamente, a diferencia del mito grecorromano de Artemisa, quien fue formado primero fue el hombre y después la mujer. Hay un orden en la creación de Dios, la mujer no puede usurpar esa autoridad, imponerse en la iglesia de Dios. Y Dios la va a proteger al dar a luz si permanece en el amor, y no que no se vista como la adoradora de la diosa Artemisa, sino que se vista como una mujer cristiana. ¿Qué tal? ¿Fue de ayuda esta explicación? Espero que esta explicación haya sido de mucha ayuda para tu vida, para comprender un texto. Siempre que ves un texto raro, en vez de asumir, oh, la Biblia es un libro machista que quiere tener a la mujer así, ¿cómo voy a creer en la Biblia? Cuando encuentras un texto difícil, pregúntate, ¿será que no me estoy dando cuenta de algo que está sucediendo en esta narración? Y lo más seguro es que sí, como descubrimos en este día. Entonces espero que haya sido de mucha ayuda. Si fue de ayuda, hazme un favor y por favor comparte este estudio con otras personas para que sea de ayuda, de bendición. Si no te has suscrito al canal de Tu Iglesia Vida en YouTube o en Facebook, hazme un favor y por favor suscríbete y ponle la campanita para recibir notificaciones. Y también suscríbete a mi canal de Carlos Andrés Moore, y cada vez que pueda, a ver si puedo una vez a la semana, seguiré posteando algunos videos poco a poco, respondiendo preguntas. Tengo muchos videos pendientes, pero a medida que me es posible voy poniéndolos para ser de bendición. Espero que este mensaje sea de bendición, y si tú eras una mujer, quiero que sepas que vales mucho para Dios, que Dios tiene propósitos para tu vida, que Dios te ha dado dones para que tú le sirvas y para que tú seas de bendición a la vida de mucha gente que necesita de tus oraciones, que necesita de tu ánimo, de tu exhortación, de los dones que Dios te ha dado para que sirvas al cuerpo de Cristo. Les mando un abrazo grande, que Dios les bendiga grandemente, y bueno, nos vemos el domingo en la iglesia, los que estamos localmente, y si no, en línea. Nos vemos a la 1:30 en nuestra nueva dirección, y a las 9, 1:15 y 6 de la tarde en nuestro servicio en línea. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta pronto.